noches, amigos. 1:32 en una apartada aldea del corazón del Yucatán, región mítica con todo tipo de connotaciones. Los pobladores pensaban que prácticamente delante de sus ojos, hace apenas 10 días, se estaba desarrollando el inicio de la película La Guerra de los Mundos. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de un caso que sigue ocurriendo, cuyas aristas se entrelazan en nudos muy difíciles de resolver. Para eso estamos esta noche. Y como digo, hemos oído muchas veces eso de precipitación de objetos misteriosos sobre tierra. Yo os pido que estéis con nosotros esta noche, porque cada elemento, cada incorporación, cada testimonio le va agregando misterio. Lo que puede parecernos un fenómeno evidentemente natural, de algún tipo, se va complicando. Y eso está ocurriendo ahora. Por eso nuestro dossier inicial de esta noche tiene que acudir a ese lugar de misterios. ¿Qué ha pasado en el corazón del Yucatán? En cierto momento, en la noche del día 22 de septiembre, toda la población observa algo que cae del cielo, algo que emite una luz, incluso hay algunos vídeos, una luz especial, una luz que parece realmente de un artefacto y no de algo que llamea. Sin embargo, eso impacta en un camino vecinal, abre varios huecos importantes, no hay nada quemado, y la policía, las fuerzas vivas de esa aldea, Ichumul, salen rápidamente, pero al ver aquel resplandor sienten terror, sienten miedo, vuelven, regresan. Nos cuentan que ha habido auténtica noche de rezo del día 22 al 23 de septiembre. No se atreven, algo allí sigue pulsando en mitad del bosque, con esa extraña luz, verdosa y azulada. Hay que imaginar en este rincón de selva cómo se lo toma la comunidad, que allí fuera ni siquiera los policías se atreven a acudir para recoger los restos o ver si ha habido algún accidente, por ejemplo, un artefacto estrellado. También se piensa en eso. Lo primero, el supuesto meteoro cae a gran velocidad emitiendo un extraño sonido. Rompe los cables del tendido eléctrico. Alguien piensa en algún tipo de sabotaje. Muchas teorías. Lo cierto y verdad es que en esa noche, hace tan poco tiempo, hace unos días, nadie se atreve a salir de sus casas. Y durante toda la madrugada, esa especie de media luna de fulgor, ese color en mitad de la noche extraño, ilumina con un sonido. Siempre un sonido que lo más asombroso es que se ha podido grabar. Estamos muy sorprendidos porque hay muchos componentes, incluso sociológicos, que interesan. ¿Cómo reacciona una comunidad poco contaminada con estos asuntos cuando lo extraño irrumpe en su cielo y en su tierra? Y eso nos va a permitir hablar de muchos más casos. ¿Son todo mitos los UFO crash, accidentes de ovnis? Porque resulta que se está informando, tenemos los contactos, que antes y después de la observación de este aparato, meteoro, trozo de escoria volcánica, transformador eléctrico, basura espacial, lo que sea, antes y después, extraños objetos luminosos del mismo aspecto merodeaban por la zona, como si hubiesen olvidado algo. Para rematar la cuestión, los pobladores al día siguiente se atreven a ir al lugar de los hechos. Repito, no hay nada quemado, el verdor de la hierba. Hay una especie de pequeños ataúdes improvisados, de cárcavas internas donde rascan y salen más objetos. Objetos o material geológico. El aspecto les extraña, como a nosotros. Algunos nunca han visto nada parecido. Bueno, la mayoría nunca han tocado algo parecido. Hay quien sentirá mareo, dolor de cabeza, una sensación muy extraña de falta de aire tras manipular esos objetos. Todos se preguntan lo mismo en la pequeña aldea del Yucatán. ¿Qué es esto? La escena que a mí más me impresiona, en este dibujo de película real que ha ocurrido y que vamos a intentar desentrañar con todos vosotros, es el instante en el cual algunas de las fuerzas vivas se fijan en la forma de los objetos o trozos. Y unos parecen unos pies, otros unas manos. Hay quien ve incluso el recuerdo o eco de una rudimentaria escafandra. Y van colocando esas piezas. Desde luego es un puzzle rehecho por el ser humano. Pero la enorme fuerza, en pleno 2013, en una comunidad apartada en el Yucatán, cae algo del cielo que suena durante toda la noche, con un sonido de maquinaria, y lo primero que hacen al coger los objetos, habiendo traspasado el umbral del miedo, es construir algo que parece un ser. Para algunos, los vais a escuchar, no cabe duda, había dos, por lo menos, dos seres. Les parecieron, personas achicharradas.
Pero yo os prometía algo más, os prometía el sonido. El sonido. Varios pobladores, vamos a hablar con ellos en el lugar de los hechos, son 7 horas menos en esa región de México y tenemos la fortuna, queremos agradecer especialmente a una mujer, Lilia Pool, que nos ha ayudado enormemente a conseguir que los vecinos hablen, a tener la voz palpitante de un hecho que acaba de ocurrir. Es como, de alguna forma, generar un gran cluedo en vivo. Esto no es un caso antiguo, no hablamos de Roswell, no hablamos de casos como el de Aztec o el de Puebla, no. Estamos hablando de algo que ha pasado ahora y que tiene componentes muy extraños. Por ejemplo, alguien llega, vamos a ver si descubrimos eso también esta noche, y se lleva 2 piezas, de todas esas. Se lleva 2 piezas ante el temor y el no saber qué hacer de la comunidad. Los 2 hombrecitos, los 2 robots, los 2 puzzles recompuestos. Como veis, una película que está produciéndose ahora mismo. ¿Falta algo? Sí, faltan muchas cosas, pero quiero que escuchéis. Le pido a Jeremy Martínez, nuestro comandante enano del misterio, que nos deje sin esta maravillosa música, porque ahora hay que, digamos, agudizar los sentidos, el oído. Hemos hablado aquí en España por vez primera con Carmen y con Santiago Camacho, hablamos de The Hum, ese sonido, ¿no? Como metálico, curioso, atronador en ocasiones, muy molesto. Bueno, pues lo que realmente asusta a esta comunidad no solo es la luz que sigue palpitante allá al fondo, sino el sonido permanente. El valor que tiene esto es que lo han grabado, porque hasta en la comunidad evidentemente hay personas que tienen un móvil, aunque esta noche tenemos que llamar al único teléfono donde se turnarán nuestros amigos. Sigue siendo un lugar con un único teléfono fijo y a ese teléfono va a llamar Milenio 3 a lo largo de la noche. Resulta que se graba un sonido. Quiero ahora que mis compañeros... Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, como no, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Seguro que recordando otras muchas historias de posibles UFO crash, lo resolveremos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas de contacto rápidamente porque, sobre todo, lo decía Javier Sierra en nuestra cena y en nuestra reunión de redacción, hay que pedir a los amigos de México, muchos nos siguen en tiempo real, más información, si saben algo más, si pueden darnos algún dato más. Abrimos vías de contacto, incluido ese correo electrónico, porque luego, por supuesto, tendremos Milenio 3 Responde. Claro que sí, vamos a abrir las líneas de contacto, como siempre, y decía Iker, nuestro correo electrónico, milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google Plus, nos pueden encontrar en Nave del Misterio. Javier Pérez Campos se incorpora ahora mismo prácticamente a la carrera por la redacción. Buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Junto a Fermín Agustí y a Diego Marañón, un trabajo realmente impecable. Acabas de hablar con más testigos y más testigos y más testigos. Sí, justo ahora mismo acabamos de hablar con un testigo y de verdad que tenía la piel de gallina en el estudio porque me estaba hablando del miedo, ahora lo escucharemos, de los vecinos a entrar en la zona cuando ven el objeto caer y cómo esperan a que amanezca para poder entrar en la zona y rastrearla. Bueno, pues estamos en ese momento. En esa noche anterior, alguien, un valiente, ha grabado. Y lo que se escucha es lo siguiente. Jerry, vamos a escucharlo, os pido la máxima atención. Y me da mucha pena que gran parte del público que nos sigue a través de las redes y de Internet, seguramente con la compresión del sonido no lo va a escuchar igual. Esta es una noche para escuchar el programa en la radio de siempre, sinceramente también. ¿Qué escucháis vosotros? Y ahora os pido directamente vuestra opinión. En la imagen es una arboleda, el objeto posado, emitiendo luminescencias, o sea, una cosa que muy pocas veces se ha visto, sea lo que sea, y encima un sonido. Vais a ver cómo hablan en el dialecto de Yucatán, digamos, en maya, casi nada, ¿no? Estamos oyendo unas voces en maya sobre una luz que en el 2013 se ha posado en un lugar. La conversación, ahí está, y de fondo el objeto, no se atreven a llegar hasta él, emite el sonido. Una y 41 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Estáis escuchando y luego volveremos a escucharlo si queréis apreciar más detalles, pero ¿qué estáis escuchando vosotros? Porque yo perfectamente percibo ese sonido de fondo como de un motor, pero muy especial, que hace un par de años escuchábamos en algunas filmaciones de The Hum. Quizás sea un motor de otro tipo, pero suena motor.
Ahora sí, que el micro no funcionaba. Me parece distinto al sonido de Hum, me parece más eléctrico. Sí. ¿Veis cómo Hay un el sonido de la bobina de Tesla? Ese sonido que parecía que hacía, por lo menos en las imágenes que se han puesto, como eléctrico, como cuando la electricidad va... A mí es lo que me parece. No lo vería como el de Hum, que parece más metálico, más profundo de la tierra. Parece mucho más a nivel superficial y de electricidad. Podría arrojar un dato más, una cuestión más. Puede tener que ver esto con la irrupción y la rotura de los cables de alta tensión. Puede ser. De hecho, efectivamente, y permitidme la referencia un poco friki, pero está emparentado con el zumbido de las espadas de luz de la Guerra de las Galaxias, que precisamente el efecto se hizo utilizando aparatos de alta tensión y que ese sonido de alta tensión tan especial. Efectivamente. Y incluso el resplandor que se veía a través de los árboles parecían también de alguna forma fogonazos eléctricos. Es decir, había dos focos de luz, claramente uno anaranjado, que podían ser llamas, que denotaban una temperatura de ese estilo, pero luego había una luz pulsátil azulada que se proyectaba sobre los árboles y que parecía estar incluso acompasada con estos zumbidos. Piensa que Ichmul es una población de 893 almas, ¿no? Es un pueblo muy pequeño de 2 calles que enseguida dan a la selva. Es un lugar completamente rodeado por la foresta. Lo que se ve en esas imágenes es que algo ha caído detrás de la foresta, ha roto los cables del poste número 19. Todos los postes que están alrededor del pueblo están perfectamente numerados. Bueno, pues al lado del poste 19 los cables de alta tensión son rasgados por algo que los parte, y se supone algo que ha caído del cielo lo que está provocando este sonido. Pero yo también creo, con Santiago y con Carmen, que ese ruido tiene probablemente más que ver con las alteraciones eléctricas. El pueblo, los 893 habitantes, se quedan sin luz ese domingo, desde las 8 de la tarde hasta el día siguiente, hasta que vienen los técnicos el lunes ya por la mañana a repararlo, y el sonido, ese crepitar que hemos oído, no está permanente durante todas esas horas. Se escucha entre las 8 de la tarde que se produce el incidente hasta las 3 de la mañana, que por completo cesa. Además hay una cosa curiosa, los cables no solamente están rotos, sino que están fundidos. Lo que choca con ellos, los técnicos que van al día siguiente a ver qué ha pasado, qué es lo que ha podido romper esos cables de alta tensión, se dan cuenta de que muchos de ellos, si los juntamos, falta un trozo que se ha fundido por el objeto que ha golpeado sobre ellos. Hay muchas cosas que no cuadran, que forman el mapa de un misterio actual, y queremos resolverlo con todos vosotros si es posible. Escuchad, por ejemplo, a uno de los hombres de la policía que es testigo de la llegada de este objeto y que está absolutamente asombrado. Nunca ha visto nada parecido. Él es Floro Coyoc. Es como un fuego que apareció del cielo. Es como un candela. Que parece como piedras, pero no pesa. No es identificado. No lo conocemos. No, para nosotros nunca hemos visto de 4 kilómetros que se llegó a escucharlo. Pero acá en el pueblo, toda la noche haciendo ruido, ruido que no conocemos. Es como si vieras escuchando que estén soldando unos tubos de los que soldan soldaduras. Me han venido a mí algunas escenas muy míticas de la historia ufológica, pero que quizá no voy a mencionar, pero soldando, el policía, Floro Coyoc, asegura que el sonido es como gente soldando algo en la noche. O sea, no sé, me parece algo muy bonito en el sentido, repetimos, periodístico. ¿Qué habrá de fondo? Vamos un poco más allá. Hablabas de Lilia Pool, Javi, como el último testigo con el que acabas de hablar. Es una persona que llega y hace las fotografías de restos de algunos de esos 2 hombrecitos de los que hablaremos, porque también hay sorpresa a este nivel, ¿no? El arrebato es reconstruir algo que tenía esa forma es casual, había partes que tenían esa forma realmente y que encajaban. Nos habla Lilia, que ha hecho un trabajo excelente, del miedo en la población, lo que más le ha impactado a esta fotógrafa, entre comillas, ocasional. Sí, porque justo a la hora a la que se produce el avistamiento del objeto es el momento en el que mucha gente está saliendo de un circo, y precisamente por eso son muchas personas las que a la vez se convierten en testigos de la caída de ese fenómeno luminoso. Y ella nos hablaba de esos instantes posteriores casi de forma inmediata a la caída de la luz,
en el que, bueno, ella aseguraba que había auténtico miedo en la zona. Apareció en el cielo, mucha de la gente pensó que era una avioneta la que se estaba cayendo. Hizo un fuerte sonido como de algún, no sé, como era una avioneta, ¿no? Y ya de ahí, pues, como que algo se estaba quemando. Entonces, en ese momento, pues, igual la luz eléctrica del fuego, pues, se fue. Entonces, ya nadie quiso entrar con el miedo que tenían ellos, ya esperaban mejor a que amaneciera. Eran las líneas telefónicas, en este caso era un corte muy alto, muy saturado, se hacía un poco tipo de hum, un poco molesto, pero en el fondo esta mujer decía que los testigos perciben algo que les parece una avioneta cayendo, curioso, y que luego el sonido les genera tal miedo que no salen durante esa noche. Un excelente periodista del Diario de Yucatán en esa zona concreta, no conformándose con el trabajo simplemente de informar, lleva todos estos días acudiendo a la región, observando, casi tocando con sus propias manos los objetos extraños, unas cuantas decenas, ¿verdad?, de objetos extraños. Imagino que Guillermo León estará poniendo alguna información, algunas fotografías en las redes sociales de la Nave del Misterio, en ikerjimenez.com, tenéis todo el acceso ahí, porque esto hay que verlo. Esto sí que es un programa mixto, ¿no?, de imagen y de sonido. Nosotros, desde luego, en Cuarto Milenio y en cualquier, digamos, línea, en cualquier forma de comunicación que tenemos con todos vosotros, seguiremos informando si hay novedades. Néstor Bacap es ese corresponsal que ha vivido en primera persona, y ahora seguiremos escuchando testigos que están a esta hora en el lugar de los hechos de nuevo, han tenido valor, ya es de día allí y se puede estar y pueden contarnos cosas. Néstor, amigo, Diario de Yucatán, corresponsal de esta zona sur, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches ahí con ustedes, buenas tardes aquí en la hora de México. Muchísimas gracias, Néstor, por atendernos, como no. Imagino que el impacto continúa, pero lo que me interesa sobre todo, compañero, es que cuando tú llegas a esta población, lo que cuenta la gente tiene poco que ver con meteoritos o poco que ver con accidentes eléctricos. Ellos piensan, ellos te cuentan a viva voz, Néstor, que es otra cosa en su pensamiento, ¿no? Sí, así es. Ellos creen, en primer lugar, creen que se trata de alguna visita que viene de fuera del planeta. La gente sigue creyendo que se trata de hechos, que visitas de alienígenas. Están convencidos, y quizá lo que les convence especialmente es la aparición de esos trozos que juntan y, bueno, recrean como dos hombres. ¿Tú llegaste a ver esas dos figuras, Néstor? Sí, las llegamos a ver físicamente. Nelson, perdón, te he llamado Néstor. Sí, Nelson, compañero, Nelson, perdóname, porque sabes que estamos con toda la vorágine informativa. Nelson Bacap. Compañero, ¿cómo eran? Haznos una foto, por favor, con tus palabras, para que veamos bien esos objetos, dónde estaban, qué tamaño tenían. Bueno, pues los fragmentos de ese extraño objeto que cayó en Ichmul fueron levantados al día siguiente. O sea, el día 23, como a las 10 de la mañana, los habitantes van al lugar del impacto y sacan los fragmentos. Pero en ese momento no les llamaba la atención la forma que tenían, sino hasta cuando ya los tenían en la comisaría municipal, se dan cuenta que entre las personas que habían sacado los fragmentos se habían llevado a sus casas dos de estos fragmentos que en especial tenían la figura de cosas achicharradas. Cosas achicharradas. En algún momento, tú que lo puedes ver, ¿te parecen anatomías humanas? ¿Tiene vaga forma de hombre, de humanoide, eso que está achicharrado? Sí. Tienen una medida como de 30 centímetros aproximadamente. Tiene la forma de nuestras extremidades, ¿no? Los pies, las manos, pero en la parte de la cara se ve completamente todo está achicharrado. En ese momento, cuando tú ves esas figuras y el resto de objetos esparcidos, ¿tú qué piensas, compañero? Tú dices, ¿esto qué es? Esto es algo que no es de la Tierra. Es algo que vino del espacio y le tocó a esta comunidad.
Miedo en la comunidad, nos lo comentaban algunos compañeros que han podido darnos alguna información. ¿Tú también vives ese miedo todavía latente entre los pobladores de Ichmul? Sí, en realidad el temor ha crecido en estas 2 semanas que ya están por cumplirse desde el día del impacto, porque todavía no hay una versión oficial de qué son estos fragmentos. La gente teme contraer alguna enfermedad. Como te platicaba en la vez anterior, han experimentado diferentes tipos de dolores de cabeza los que han tenido contacto con estos fragmentos. Pero los científicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, del CICI, aseguran que estos fragmentos no contienen radiactividad, pero pues los habitantes sienten esos dolores. Quiero que escuches algo con todos nosotros, Nelson, Okay. Porque yo creo que demuestra hasta qué punto esto salta a la noticia y se empiezan a incorporar otros fenómenos. Escuchamos. Pobladores de la comisaría de Ichmul, municipio de Chiquinzonot, aseguran que desde que cayó un supuesto ovni el domingo por la noche, han ocurrido una serie de avistamientos de objetos que sobrevuelan la población. Incluso eso ha propiciado que el temor los invada, porque no saben de qué se trata realmente. Incluso la mayoría entró a resguardarse en su casa luego de ver 2 objetos moviéndose de un lugar para otro. No era común este tipo de sucesos, pero desde que cayó el objeto el domingo por la noche, no han dejado de aparecer esos objetos voladores. ¿Esto es cierto, Nelson? Las personas denuncian que después de este accidente de lo que sea, la caída de lo que sea, el efecto de lo que sea, ¿ha habido otras luces parecidas rondando por la región? Sí, el principal detalle en esta comunidad de Ichmul es que como está muy apartada del estado, la siguiente comunidad está como a 30 kilómetros, o sea que la oscuridad domina en ese lugar. Entonces el silencio también. Los habitantes aseguran escuchar, que escuchan por las noches estos objetos como si fuesen electrodomésticos encendidos. Ellos salen a las calles, voltean hacia el cielo y simplemente no ven nada. 2 días después de lo ocurrido, aproximadamente el 24 de septiembre, 2 personas aseguraron que veían luces moviéndose en las alturas de la comunidad y se dirigían exactamente al lugar donde habría caído este objeto. Nos sorprende a todos los compañeros que estamos aquí que no se ven grandes parcelas quemadas, como cuando cae un meteorito, no se ve el bosque incendiado, se ven como unos cráteres muy secos y con eso dentro. Imagino que también te llamó la atención. Sí, definitivamente no hubo ningún cambio en la vegetación del lugar en donde cayó. ¿Cómo se llama? El cráter que dejó está rodeado por completo de hierba, de árboles, que ni siquiera se chamusquearon, se achicharraron por la temperatura que tenía ese objeto, porque los pobladores aseguraban que al día siguiente el suelo tenía una cierta temperatura, pero incluso hay los árboles estaban intactos. Incluso hay fotografías, Nelson, que parece que ya han recogido algunos de esas rocas o de esos objetos y que todavía están con llamas una vez ya en el poblado. Sí, la verdad sí estaba sacando, en uno de los videos que pudimos observar, se veía como el humo salía de ese lugar, pero pues al día siguiente no se veía algo quemado. O sea, el humo salía de la tierra, la luz que se iba y venía y el ruido sí estaba presente en ese lugar, pero en realidad la vegetación estaba intacta, el suelo no parecía ni húmedo ni removido, sino que estaba tal cual. Entonces el cráter fue formado por los pobladores cuando sacaron el objeto. Es un agujero, no es un cráter, efectivamente. Es un agujero. Nelson, hay piezas que faltan. Se produce un temor y también un interés por 2 muy concretas. Estos hombrecitos ya no están allí. Ya no están. Muchas personas que alegan ser expertos, que alegan ser enviados por las autoridades del Estado, se han llevado estas piezas. Hay quienes aseguran que los van a enviar al Estado de México, a los Estados Unidos, a Japón, pero en realidad no hay nada oficial.
Nelson Backup, seguimos en contacto, amigo, gracias por toda tu ayuda y por supuesto con cualquier novedad ante este suceso o grupo de sucesos tan extraños, pues seguimos con vía directa. Un abrazo muy grande y un abrazo al Diario de Yucatán, demostrando que se sabe hacer muy buen periodismo, acudiendo al lugar de los hechos y viviendo la noticia. Un abrazo muy fuerte, compañero. Claro que sí, Iker. Un saludo. Bueno, aquí entramos en el territorio ya de la especulación. Hay que formular, en fin, ideas sobre qué pudo haber sucedido, ¿no? No hay cráter, no hay plantas quemadas, por lo tanto, en fin, la hipótesis de que algo haya caído desde el cielo se hace, en fin, difícil, ¿no? A mí también me choca, no es tradicional en esto. Hay dos teorías ahí circulando que han cobrado cierta relevancia estos últimos días en la prensa mexicana. Una corresponde a Eddie Salazar Gamboa, es investigador del Instituto Tecnológico de Mérida, en Yucatán, que dice que los fragmentos pueden ser residuos de meteoritos que fueron atraídos por la gravedad de la Tierra. Vamos a escucharle, vamos a escucharle junto con Jaime Urrutia, otro de los científicos, en plan, digamos, buscando una teoría objetiva sobre esto. Perfecto. Las indicaciones no parecen apoyar el que se trate de una caída de meteorito. Pero vamos a continuar con los estudios durante la semana. En caso de que fuera una caída, bueno, se volvería algo interesante por el tipo de textura de los materiales. Posibilidad de una basura espacial que la haya golpeado un pequeño meteorito y eso que se precipite y cayó allá en ese lugar, ¿no? Eso puede ser porque desgraciadamente el planeta se está volviendo basura por abajo y basura por arriba. ¿Por qué? Porque todos los satélites que se descomponen ya o dejan de tener una vida útil, se dejan en el espacio, no se bajan. Entonces se está llenando de basura espacial. Diferentes teorías. Bueno, hay otra. Incluida la basura espacial. Lo que pasa es que la basura también espacial crearía un impacto. Aparte de crear un impacto, la basura espacial pesa. El primer testimonio que hemos oído nos decía que estas rocas o lo que fueran no eran pesadas. Bueno, ahí hay una teoría Puede ser interesante. piedra pómez, pumita, la piedra pómez es pumita, es el material, pero ¿de dónde proviene? Y si viene del espacio, ¿por qué no dejó ese rastro quemado? Mira, el 30 de septiembre, muy temprano, llega a Ixmul un personaje que es de los primeros investigadores ufológicos que se acerca al lugar, que se llama Ulises Aranda Medina. Este hombre asegura que tiene capacidad para hacer análisis de este material y se lleva unas cuantas muestras. Ha hecho público, acaba de hacerlo hace unas horas, públicos los resultados de esos análisis y son bien interesantes. La teoría que él propone es que pudiera tratarse de la consecuencia, tal vez, de la caída de un rayo. Y que el rayo, al impactar contra la arena, contra el sílice del terreno, provocó la aparición de lo que en términos técnicos se conoce como fulgorita. La fulgorita es arena petrificada por una energía muy potente, como podía ser una descarga eléctrica, y que ha provocado este tipo de ¿cómo decirlo? Como de filamentos extraños y retorcidos con aspecto de chamuscados subterráneos, que es lo que los habitantes han desenterrado. Hay un problema, que es lo que se ha filmado o se ha fotografiado en el cielo y qué es lo que cerca de Ixmul, ¿no? Era el rayo. Y qué es lo que ha estado pulsante tantas horas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguimos ahondando. Ha habido, lo sabes, Santi Camacho, casos parecidos en los últimos 6 meses. Nos puede sorprender. En los últimos 6 meses ha habido más casuística de este tipo. Pero has hablado, Javi Pérez Campos, compañero, con Juan Osorio. Quiero que escuchéis con mucha atención y ahora os escuchamos a vosotros en las vías de contacto. A ver qué opináis, qué puede ser esto. Aquí la cuestión es resolver el misterio en esta ocasión porque acaba de pasar. Pero creo que esto nos va a llamar mucho la atención. Sí, porque justo en las fechas alrededor de este domingo en el que cae el objeto, se producen otros avistamientos de otro tipo de objetos no identificados que ya empiezan a aparecer en periódicos locales. De hecho, antes de ese domingo ya se publican este tipo de referencias de algunos vecinos que ven objetos volantes no identificados en esa zona, pero es concretamente ese domingo, cuando ya cae la noche, pues cuando algunos vecinos como Nazario Colúo, que en esa noche no consiguen pegar ojo por el impacto que les supone aquella visión, dice que al salir a la calle a tomar el aire
observa cómo unas luces se posan sobre una de las líneas de alta tensión y se queda allí parada durante varios minutos. Y son los miembros de la Comisión Federal de Electricidad los que al día siguiente, cuando acuden allí a observar todo lo que ha ocurrido, relatan que los extraterrestres, entre comillas, en ocasiones absorben la electricidad para poder coger energía para sus naves. Son ellos los que les cuentan esto a los miembros del pueblo. Lo curioso, Iker, es que este fenómeno de ovnis relacionado con apagones en esa zona no ocurre solo ese domingo. Unos días después, y concretamente el martes de esta pasada semana, hay testigos como Manuel Augusto, un maestro de escuela, que dice que caminando cerca de un cementerio en una aldea cercana ve una serie de objetos luminosos también, de esferas luminosas, merodeando por unas instalaciones eléctricas y que después de unos minutos salen apresuradamente, se esconden detrás de una montaña y desaparecen. Objetos luminosos, esferas, ruidos y proximidad de bien o transformadores o centrales eléctricas. Bien curioso, y nos parece también, ¿verdad?, otra página clásica de la ufología que ya teníamos casi olvidada y que de repente se reabre con todo esto. Escuchamos a Juan Osorio porque él ha seguido como periodista los casos concretos, y yo creo que nos va a sorprender mucho. Sí, hay un caso muy concreto además que llama especialmente la atención porque el testigo, Carlos Reyes, es un veterano policía de la zona, muy respetado y cuyo testimonio desde luego tiene un valor muy especial pues para todos los vecinos de esta localidad. Esta persona venía de la Riviera Maya, pero a unos 30 kilómetros antes de llegar a Valladolid observa un objeto volador no identificado flotando sobre las copas de los árboles, y este objeto empieza a circular en la misma dirección que él, pero de manera paralela. El objeto tenía alrededor de 1 metro o 2 metros de tamaño aproximadamente, en forma de H, con 2 enormes lámparas. Este objeto se dirige hacia otro punto del estado, que es el sur, en donde cae el objeto, el presunto meteorito. Y continúa la explicación porque parece que unas luces buscan algo, sugestión o no, pero a la gente le parece que unas luces buscan algo en esos huecos que la propia gente ha levantado buscando los restos. Este objeto volador llega hasta el punto en donde horas antes había caído el presunto meteorito. El objeto volador se posa sobre donde fue el lugar del impacto. Era una cuestión de miedo. La gente tenía mucho miedo. De hecho se suspendió la energía eléctrica y a la gente sí les invadió el miedo. Se arma de valor y va y acude al lugar donde supuestamente estaba el objeto, pero ya había desaparecido porque pensaban, de cierta distancia ellos observaban que sí estaba sobre el lugar en donde había caído el meteorito. No hay una explicación, digamos, oficial, ni tenemos una explicación de la Comisión Federal, de la electricidad, no tenemos una explicación real de lo que puede haber ocurrido. Eso resume de momento el estado de la cuestión, ¿no? Los periodistas, investigadores, vecinos que estén escuchando sobre esta historia que acaba de ocurrir no tienen respuesta. Hay diferentes teorías, pero no tienen respuesta. Y lo decía Nelson Backup, impresionante, ellos siguen creyendo que una nave vino del espacio. Y luego hablaremos de ese momento, ¿no? ¿Por qué recomponen un ser? Muchas religiones, lo comentábamos relación adentro, han surgido así. El impulso primigenio de algo que ha roto el cielo con su luz y que parece extraordinario, nos obliga a casi iconográficamente, sea real o no, manifestarlo, recrearlo, hacerlo presente. Pero ¿qué opina nuestro público? Que por cierto me informa Fermín Agustí que en este momento, como puede ir siendo ya casi familiares, pero que así sea, somos trending topic, quiere decir que todo el mundo está con el tema de qué ha pasado con el misterio del Yucatán. Vamos a intentar llegar hasta donde podamos. Os aseguro que ahora Fermín Agustí está trazando 20.000 conexiones posibles. Hay problemas, estamos en una región remota, pero a mí lo que me gusta es que estéis escuchando las voces de todos los que saben algo en torno a lo que ha ocurrido. Ojalá se resuelva. Hay quien dice que enseguida saldrán informaciones para acallarlo todo, para que nadie vuelva a preguntar. Pero, ¿cuál es la información, la opinión de nuestro público en las vías de contacto?
Pues mira, Diego Sebastián dice: la caída de un extraño objeto, restos de figuras humanoides, sonidos desconocidos por la noche, un fenómeno digno para el libro de los condenados de Charles Ford. Martín Copede: siempre que caen objetos del cielo recomiendan no estar en contacto con ellos, pueden ser peligrosos. Sara nos dice: eso sí que es raro, la vegetación y el suelo estaban intactos tras esos estallidos que se ven en el vídeo. Eric García Rivera dice: qué sonido tan raro, parece como si desprendiera algún tipo de energía. Claro, porque también estoy pensando, compañeros, que aunque sea una deflagración eléctrica, es muy fácil que eso impregne en el bosque y se queme todo, ¿no? Desde luego, tendría que haber durante horas. Quemadura. Y no hay nada, solo una luz pulsante. Que, por cierto, algunas de las imágenes del vídeo con un árbol a través da la impresión de la típica media campana de resplandor que tantas veces hemos escuchado y visto en croquis, ¿no? Además es que esas imágenes se graban porque los lugareños se suben al tejado de la iglesia para intentar ver desde allí qué es lo que ha caído. A las pocas horas, a las 10:30 de la noche, ya hay varios valientes del pueblo que se acercan para comprobar que hay un objeto allí, y ya es cuando recogen por primera vez algunas de las piezas, que no saben lo que son y se las llevan para el pueblo. Al día siguiente, ya por la mañana, regresan y es cuando ya extraen casi todo el material, aunque puede que quede más enterrado. Rafa Campos dice: parece algo relacionado con bobinas. Jordan Hidalgo: el sonido parece entre electricidad y un poco a los sonidos como los detectores de radiación. Emilio desde Valencia: ¿pensáis que los cables de alta tensión provocan el sonido y provocan la luz que se ve? Habría señales de fuego o algo quemado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, porque en este momento creo que es importante. Escuchemos de nuevo el sonido, porque antes hemos empezado casi en frío a escuchar un sonido. Vamos a ver todos los que estéis, sobre todo con cascos, os doy 10 segundos, ¿no?, para que los localicéis. A ver si ahora nos suena diferente de alguna manera. Hemos tenido informaciones diversas. Aquí lo mayoritario es que suena como algo eléctrico. A mí me sigue recordando, puede que yo sea el más fantasioso de todos, pero me sigue recordando un poco algunas de las filmaciones que han ido saliendo sobre este sonido extraño, y que yo estoy seguro que muchas son fraudulentas, muchos son un fenómeno de internet que va, bueno, pasando sus etapas. Pero estas personas, como una indígena, acaba de ocurrir, tiene tal fuerza lo que está pasando que me extrañaría mucho pensar en un tipo de fraude, ¿no? Aunque todo es posible. Escuchamos de nuevo, Geray, volvemos a bajar la música. Este es, yo creo que el documento, los hombres hablando en maya, la luz al fondo y un invitado, que es el sonido. Dos y nueve, ¿qué opináis? Yo es que escucho sí el chisporroteo de unos cables que han sido fragmentados por esta cosa que cae del cielo, pero yo escucho de fondo eso, que puede ser la tensión o no, no lo sé. En alguna ocasión he escuchado cables de tensión en una carretera y tienen algo parecido, ¿no? Pero ¿por qué les llama a ellos tanto la atención? ¿Por qué insisten en que nunca han oído nada conocido cuando averías eléctricas, y más en esas zonas, estarán más acostumbrados? La verdad que las preguntas que se plantean son muchísimas. Por cierto, volcán. Sí, otra teoría que se ha dicho para tapar o para resolver rápidamente el caso. Bueno, se sospechó también en un primer momento que, sobre todo visto desde fuera y desde lejos, que podría haberse tratado de algún tipo de eyección volcánica que hubiera caído en ese lugar, hubiera rasgado los cables y hubiera causado esa especie de detrito que se ha recuperado en el pueblo de Ichmul. Pero Ichmul, que en maya significa el lugar de las pequeñas colinas, está en una zona bastante plana del Yucatán, y no hay ningún volcán cercano que justifique una eyección de esas características, así que esa teoría al menos descartada. Vamos con más mensajes. Lucía Pinazo dice: lo curioso para mí no es que lo recompongan, es que lo hagan y resulte una forma humanoide. Antonio Rubio: las fotos que ha mostrado la gente tocando los objetos, yo no lo tocaría por la radioactividad y entre otros materiales tóxicos. Miguel Ángel dice que a él le suena un transformador eléctrico. Zoe: suena como cuando llueve sobre una torre de alta tensión. Mildred: parece una máquina de soldar.
Mira, eso decían también muchos de los lugareños, de los vecinos de allí, que les parecía una máquina de soldar el ruido que hacían, no solamente el ruido que se está emitiendo ahora, sino en días posteriores que escuchaban también ese ruido y lo mismo, le parecía algo mecánico. Y que se ven luces, también eso es bastante peculiar. En los días posteriores se ven luces extrañas sobre el pueblo, en la región del pueblo. Supongo que también después de lo sucedido todo el mundo estaba vigilando los cielos, pero ven cosas que se mueven que no habían visto Incluso han llegado a decir que sobre los agujeros que hizo este objeto, meteorito, lo que sea que cayó, que sobre esa zona precisamente donde cayó se ven esas luces por la noche. Darvos dice: a mí ese sonido me parece como cuando te acercas a una central eléctrica. Daniel Polinario: pues a mí me ha sonado como interferencias de radio. Roser dice: se oye como una vibración o electricidad. Y Luis González nos dice: misión secreta de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano. Conspiración, Santiago Camacho, compañero, ¿qué se dice? ¿Se dice algo ya a estas horas? Pues la verdad... ¿En esos mundos en los que tú te mueves? Pues la verdad es que muy recientemente fuera de México se está empezando a hacer eco de esta noticia. De hecho, yo creo que las primeras webs en inglés en las que aparece la noticia pues están fechadas ayer, hoy, y no ha dado realmente tiempo a que los foros de conspiración se hayan hecho eco de esto. Pero evidentemente sí que se han hecho eco de otros casos que ya repasaremos, que han pasado en los últimos meses. Hay una palabra o un término que ha emergido en alguna de estas webs y que a mí, en fin, me ha traído viejos recuerdos, ¿no? Y es si lo sucedido en Ichmul es fruto de alguna clase de tecnología, y con tecnología no estamos sugiriendo que sea de origen extraterrestre, que pudiera ser un fragmento de un satélite espía, por ejemplo, soviético, o ruso o americano, lo que tendría que haberse puesto ya en marcha es la operación o el proyecto Moondust, ¿no? Exactamente. Es un término que quizá pocos conozcan, pero es un término que remite a un programa que todavía está en activo, de la tecnología de división extranjera, de la Foreign Technology Division del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tiene como misión, cada vez que detecta la caída en cualquier lugar del planeta de alguna clase de tecnología venida del espacio, y con venida del espacio vuelvo a insistir que ellos piensan terrestre, eso es mayoritariamente en cosas terrestres, ellos crean un equipo de rescate que acude a ese lugar del planeta, secuestra esa tecnología y se la llevan a los Estados Unidos para analizarla. Pues fíjate, Javier, que eso precisamente es lo que sucedió en Norfolk, Virginia, a finales del pasado mes de agosto. De repente los lugareños vieron como una extraña bola de fuego caía en uno de los bosques de la localidad y bueno, pues hubo el lógico revuelo, muy parecido a otro nivel por las diferencias socioculturales del sitio, y se inició una búsqueda. Pero esa búsqueda fue interrumpida porque llegó el ejército. Llegó el ejército que no solamente acordonó la zona, sino que evacuó completamente el pueblo y empezó las maniobras para recuperar el objeto que, según los testigos que estaban más allá del cordón militar, fue recuperado con un robot muy parecido a los que se usan para desactivar bombas. Es decir, que ni siquiera se arriesgaron a tocarlo con seres humanos. Me comunica por una interna, 2:15 de la madrugada aquí en España. Conectamos con México, Distrito Federal. Fernando Correa, que es una de las personas que sale en varias publicaciones como uno de los expertos que llega allí y logra traerse material. Evidentemente hay que escucharle. Todo está ocurriendo en tiempo real y aquí en España. Fernando Correa, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches allá en España. Saludos. Te agradecemos mucho que estés en contacto con nosotros, porque en España se ha levantado bastante expectación con este tema y de inmediato hemos conocido, hace escasos minutos prácticamente, que tú con otro compañero, el programa Tercer Milenio y en México, habéis logrado llegar hasta el lugar de los hechos y llevaros material de este tipo. Yo no sé si los hombrecitos o otro tipo de piezas. Cuéntanos, por favor, Fernando, te escuchamos. Sí, bueno, es realmente en primer lugar un misterio lo que ocurrió allá en Ichmul, en Yucatán. Esto es unos 200 kilómetros al sureste de Mérida, la capital de este estado, el Yucatán, en la península. Y bueno, el equipo de Tercer Milenio fue allá para investigar todos los detalles. Durante 2 días permanecimos y en vez de encontrar algo,
fuimos encontrando muchas preguntas, hay muchas incógnitas de qué es verdaderamente lo que cayó ahí. Lo que yo puedo señalar en cuanto a esta fotografía que se está convirtiendo prácticamente en viral, es que uno de los vecinos de Ichmul, una población de 1,500 habitantes y de 1 kilómetro cuadrado de extensión, muy rural, muy apartada de las grandes ciudades, pues ahí una persona ocurrente, que no nos quisieron dar su nombre, es quien dijo, voy a poner estas figuras como si fueran un muñequito, y le sacó una foto y la mostró, y corrió el rumor que se está haciendo viral ya en todo el mundo, de que habían caído seres humanoides. Aquí hay algo más interesante a analizar, fíjense muy bien. Ahí se formaron con el suelo fragmentos muy extraños que se mezclaron con lo que cayó del cielo. Lo que cayó del cielo fue observado por estas personas, golpeó como a 300 metros al sur de la comisaría de Ichmul. No lo fueron a observar, esto ocurrió a las 8:30 de la noche del día 22 de septiembre, justo en la noche del equinoccio. A notar por qué es importante que era un día despejado, no había humedad, no había lluvia, no había relámpagos. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos han emitido la versión de que son fulguritas o rayos congelados, que esos fragmentos no son realmente lo que cayeron, sino que hubo una descarga eléctrica ahí y se formaron. El objeto que cayó ahí a esta población rompió 2 cables, 2 líneas de energía eléctrica. Los testigos fueron hasta 2 horas y media después, porque no dejaban de destellar y de emitir luces. Una cosa importante, Fernando, permíteme, nos están llegando material, vídeos de un resplandor. Tú que has estado allí, me gustaría que nos confirmases, claro, si es verdad eso, si esa filmación es la real de ese objeto que estaba allí. Sí es la real, nosotros entrevistamos a múltiples testigos, 2 jóvenes nos cedieron amablemente videos de esos resplandores. Los resplandores, lo más extraordinario es que duraron horas. Las fulguritas se forman en unos segundos porque un rayo convencional o un rayo de bola, que son muy escasos, duran unos cuantos segundos, máximo 10, 12, 15 segundos, y esto durante 6 horas, te decía, porque es muy importante. Son genuinos los resplandores, es genuino que ocurrió ese brillo. Fíjense muy bien, se observaba a 12 kilómetros de distancia. Creían que tenían una fiesta en Ichmul, las poblaciones vecinas que veían esto. Cuando fueron por fin los vecinos ahí, que tenían miedo de si algo explotaría, de si había caído algo que iba a causar una enfermedad, de si había caído un objeto del espacio que tenía radiaciones, descartado el que sea basura espacial, nadie la buscó, la hubieran buscado inmediatamente, y descartado que sea una fulgurita común, porque son más pequeñas, son muy pequeñas, Iker. Son demasiado pequeñas las fulguritas comunes. Entonces, lo que se formó ahí, ¿qué clase de material es que resplandeció durante horas? Y, Fernando, tú llegaste con tus propias manos, imagino que con ciertas precauciones, a tomar esos objetos. Yo llegué con el de... mira, como no sabíamos qué íbamos a encontrar, llegamos con los instrumentos por delante, Iker. El contador Geiger, que mide dosis peligrosas de radiaciones en microsieverts. Yo en todo momento, desde que llegué a Ichmul, lo llevaba encendido. Desde luego que al llegar las autoridades nos dijeron que personal del Instituto Científico de Yucatán ya fue a verificar que no había peligro biológico de contaminación, que no veían que contuviera alguna forma viviente peligrosa, y también verificaron que no tuviera radiaciones, también en dosis dañinas. Nosotros lo verificamos, vimos que no tenían dosis dañinas, y el detector de metal, aquí hay un aspecto muy interesante. Este es uno de los misterios, diversos misterios de qué es lo que cayó. Hay una lectura de un metal extraño que equivaldría a algo así como más ligero que el aluminio, pero que emite mayor campo electromagnético. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, el hierro te da una lectura en un sensor de estos de 10, 10, 8, 8, por ejemplo, 10, 10, 8, elevada porque el hierro conduce electricidad y genera un campo magnético relativamente intenso. El aluminio es menos denso que el hierro y produce un campo magnético también muy bajo. También se puede detectar con estos sensores de detección de metales. Pero este metal da una lectura de tal manera que es extraño porque sería menos denso que el aluminio, pero que produce un campo magnético muy fuerte.
no tanto como el del hierro, pero sí más fuerte en proporción a su constitución. La persona que medía esto, bueno, estaba con nosotros, el investigador Gustavo Alemán, y yo iba verificando las lecturas y efectivamente él me dice, nunca había medido en 13 años una situación de un metal de esta naturaleza. Yo no lo conozco, ¿qué clase de metal puede ser? Fernando, en tu opinión, estamos recabando también información de personas que aseguran que después de la aparición de este resplandor, de los restos, el hallazgo de los restos, resulta que hay personas que observan diferentes noches, bueno, primero un sonido incluso se ha grabado, un sonido más o menos extraño que les da miedo, y luego personas que aseguran que hay ovnis, objetos volantes no identificados en las inmediaciones. ¿Qué valor le das a esto? También tiene su valor, también es un testimonio para mí fidedigno. Reitero que estuvimos 2 días ahí completos, pasamos toda una noche ahí junto a la comisaría de Ichmul. Los reportes de las luces extrañas son desde antes de la caída del objeto y días después de la caída del objeto, y también el sonido es una situación que sí le doy el valor de que fue relatado por los testigos. ¿Qué ocurrió ahí? Fíjate, aquí otro aspecto muy interesante a analizar. Los cables cayeron y a mí me llamaron al día siguiente, después de pasar toda la noche ahí. Los cables caen a tierra y yo les pregunto, ¿las luces provenían de los cables? ¿Acaso podría tener la capacidad de durar un rayo tanto tiempo o los cables haciendo corto tanto tiempo? Si eso se interrumpe cuando se hace un corto, dura unos segundos o minutos. Pero el caso es que yo les hice una pregunta muy concreta a los diferentes testigos. Las luces, cuando ustedes ya llegaron a las 10:30 de la noche, 10 de la noche que llegó uno de los primeros niños, 10:30 llegó el primer oficial, Cecilio Cobo, prácticamente 2 horas después, que continuaban los resplandores. Y cuando ellos llegan, yo le pregunto, ¿las luces salían del objeto que cayó o de los cables? Y me dijo claramente, salían del objeto. Los resplandores no eran, por lo tanto, de los cables que estaban tirados ahí en el suelo. Fernando, tú con una amplia información y amplia casuística y en un programa mítico como es Tercer Milenio en México, imagino que has visto casos similares. Este es muy espectacular. Aunque sea brevemente, compañero, porque tengo mucho más tiempo, pero ¿puedes hacernos tu primera hipótesis? ¿Qué crees que ha podido pasar ahí? Sí, bueno, aquí apuntaría que hay un material ligero que se mezcló con el suelo, reiterando que uno de los indicios es que al caer los rayos, las descargas eléctricas pueden generar en donde hay suelos arenosos o bien con alto contenido de sílice, que vamos a hacer lo mismo. Ahí es un suelo rojizo, no se ve como arena de la playa, pero sí tiene el contenido de sílice. Se observan los materiales burbujeados, se observan que se calentaron, que se rostizaron, se ven 3 capas. Algo se mezclaron ahí, diversos elementos, lo que cayó con lo que está en el suelo. Nosotros las muestras que tenemos, pues son abundantes. O sea, tenemos 2 fragmentos de buen tamaño como para analizarlos. Estamos en el proceso de llevarlos al Instituto de Geología de la UNAM. Ya ha procedido nuestro trámite para que nos canalicen a una institución que lo puedan hacer microscopía, rayos X, análisis de materiales, etcétera. Entonces, el análisis del objeto de Ichmul está comenzando. Fernando, por último, los 2 hombrecitos, esas pequeñas obras, aunque nos decían algunos periodistas que realmente tenían extremidades o forma de piernas y de brazos, nos dicen que han desaparecido. Sí, mire, lo que ocurrió fue lo siguiente. El presidente, el comisario de Ichmul, el señor Floro Coyoc, nos revela que no tiene caso decirles quién fue la persona que se le ocurrió poner los fragmentos en forma de un muñeco, que no quieren que se sepa que es una persona muy ocurrente del pueblo, y esos fragmentos le fueron retirados y están ahí en la mesa por estos momentos más famosa del mundo, en la mesa de Ichmul, y están ahí mezclados. Algunos fragmentos, a mí me llama la atención, son cuadrados, se les observan cortes pues muy rectos como para ser naturales. Me pregunto si podrían ser artificiales, es parte de las primeras ideas que se formulan. ¿No lo descartáis? ¿Mande? ¿No lo descartáis, que sean artificiales, que puede haber algo artificial? Sí, lo que cayó podría ser algo artificial que posiblemente no conocemos.
basándonos en los primeros análisis de el detector de metales, ¿no? No tiene radiación, al no ser radiación, pues bueno, no tiene radiación, se aleja de que sea un cuerpo celeste convencional o común. Y sí, efectivamente hay otros reportes como el del Teslamanía, es algo semejante a lo que ocurrió en Ichmul, allá que hicieron explicar el término del fulgorita que era eso, pero bueno, lo que ocurrió allá se parecen en determinada forma las piezas, no obstante, las fulguritas convencionales, esto lo podemos ver las imágenes en la red, no se observan como los objetos de Ichmul. Además, las fulguritas son muy pequeñas y de otra coloración y se hacen como tubos. Queda claro, Fernando. Te agradecemos muchísimo, compañero, toda la información, porque en España y en otros países estaban sedientos y realmente contar con las personas que han logrado recuperar esos restos, sea lo que sean, y que nos lo cuentes de esta forma tan excepcional, te lo agradecemos cientos de miles de amigos, sin duda. Y cuando haya novedades, conectamos, ¿te parece? Así es, los vamos a analizar y aquí pueden permanecer en contacto en tercermilenio.tv. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando, gracias. Buen trabajo, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, localizando en tiempo real a las personas que tienen... Parece que los humanoides no han sido robados, sino que han sido desmembrados de nuevo, como si fuesen herejía, ¿no? Sí, qué curioso. Claro, se podría hablar mucho de esto y de otros casos similares. Decía Santi, aunque sea brevemente, ha habido más historias en los últimos 6 meses, casi en titulares parecidas. Pues sí, la que no me he podido sustraer a contar de Norfolk, Virginia, porque venía muy a cuento de lo que mencionaba Javier, es una de ellas, pero el 18 de julio, por ejemplo, en Zimbabue, cayeron 3 objetos en diferentes zonas del país que tenían una configuración muy curiosa, porque parecían enormes balas de cañón, pero de un cañón inmenso. Cada una eran bastante más alta que una persona. Podrían tener, digámoslo así, de la parte de la punta a la parte trasera, calculo que unos 3 metros más unos 2 metros de ancho, es decir, nadie ha dicho nada sobre la naturaleza de estos 3 objetos que cayeron en diferentes partes del país. El 21 de agosto en Georgia un videoaficionado estaba... Todo muy reciente. Sí, un mes antes. Y me he circunscrito a acontecimientos que han sucedido efectivamente en los últimos meses, pero si tiramos a un año atrás encontraría otros tantos. El 21 de agosto en Georgia un videoaficionado que estaba filmando los árboles y los pájaros, porque parece era ornitólogo aficionado, de repente se sintió muy alarmado porque creyó filmar lo que parecía un avión comercial desplomándose de los cielos. Tenía un aspecto blanco, alargado. Al darle el zoom a la cámara descubrió que no, que aquello parecía a simple vista un avión comercial, pero tenía otra forma, otro tipo de configuración. Aquello cayó al suelo a bastante distancia de donde estaba él, pero según dicen los testigos, lo curioso y lo que emparenta con el caso de Ichmul es que desató inmediatamente después, en un cielo despejado, una violenta tormenta eléctrica. El 2 de marzo, en la India, 2 mujeres fueron heridas por una bola de fuego que se desplomó del cielo y que al caer pues se disgregó y las esquirlas ígneas les provocaron quemaduras como para internarlas en el hospital. Y también este mes de agosto otro objeto desconocido ante decenas de testigos se hundió en las profundidades del lago Michigan. Hubo lanchas patrulleras, hubo una búsqueda extensa por el lago y no se encontró absolutamente ningún resto. 2:30 de la noche, una noche intensa, siguiendo los rastros de lo que sea hasta el final. Y ahora seguimos con vuestros mensajes y no olvidéis milenio3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto para Milenio 3 Responde, que en apenas 10 minutillos estará ya por aquí con algunos retos interesantes, sin duda. Claro, cuando he hablado de material liviano, cuando he hablado de un material desconocido, todos hemos llevado a nuestra mente, imagino, los seguidores del misterio, a otros casos de supuestas naves o artefactos mucho más mecánicos donde aparecían extrañas planchas, extrañas imágenes. Javier nos va a contar algo de eso, pero con novedad muy interesante. Esta zona del planeta
no es ajena a este tipo de misterios y de auténticos UFO crash. Siempre al final un manto de silencio. Se dice que aquí también se quiere poner el manto de silencio. Los casos OVNI, los resplandores, las visiones, el miedo. Parece que de inmediato surgen siempre teorías para tranquilizar, casi nos parece lógico. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Has seguido de forma febril toda esta información en tiempo real. Has conectado con personas que nos han ayudado enormemente a saber qué ha podido ocurrir, pero también hay que decirlo que en México hay una gran polémica. Destacaba especialmente Correa que no era una fulgurita. También la compañía eléctrica habla de la posibilidad de una sobrecarga eléctrica, pero que bueno, genere todo esto, no lo entendemos, pero en este momento hay varias teorías concretas peleándose. ¿Hay alguna información de última hora? ¿Algo interesante que podemos acoplar? Bueno, como habéis comentado, seguimos sin tener una versión oficial de lo que ocurrió. La Compañía Federal de Electricidad no se ha pronunciado oficialmente, pero sí tenemos el testimonio de uno de sus operarios, de Juan Granados Villanueva, que fue uno de los que se encargó de reinstalar, ¿no?, la línea eléctrica en Itzmul. Él dijo que tras recibir el aviso la noche del domingo, alrededor de las 11 de la noche, se dieron cuenta que después de las fuertes lluvias que habían caído durante el fin de semana, un árbol de chacá, que es un árbol, una especie tropical que puede llegar a los 10 metros de altura, se había inclinado sobre lo que podemos denominar el tendido eléctrico de esa población, ocasionando que los cables cayeran al suelo y de alguna manera provocasen una pequeña explosión. Eso podría explicar, en este momento se dice que podría explicar esa especie de espectáculo prácticamente incandescente, o esas luces que se veían en el vídeo. Que sería el reflejo de un accidente de alguna forma. Sí, y de hecho por ese cable estarían pasando alrededor de 13.000 voltios que podrían ser los que hubieran provocado esos huecos en la tierra, quemando las ramas, las raíces de los árboles y creando esa especie de fulgurita, que no deja de ser, como habéis comentado, más que una especie de arenisca vitrificada que se forma al caer un rayo, o al caer en este caso un tendido eléctrico, que forman esa especie de tubos irregulares, y que en estos momentos es una de las teorías más aceptadas por los medios de comunicación y por los propios científicos. También nos comentaba nuestro invitado que los restos se estaban analizando ahora mismo. Es cierto, es el Centro de Investigación Científica de Yucatán es el que se está encargando de realizar esos estudios. Además, sí que se está limpiando el área donde se produjo este suceso, los alrededores. Al parecer han detectado en estos momentos, y se está diciendo que puede haber aún fragmentos en la Tierra que no hayan aparecido. Por eso lo están limpiando, porque quieren extraerlo lo más cuidadosamente posible. Quieren volver a escarbar, digamos, en esa tierra, y en fin, en ese estado estamos ahora mismo. La afluencia de visitantes, al parecer, se ha reducido en los últimos días. El acceso, contrariamente a lo que se había dicho en un principio, sigue siendo libre. Se había difundido el rumor de que estaban empezando a cobrar por ver esos objetos. Parece ser que es mentira, aunque sí que aceptan la voluntad, porque se nos dice que quieren comprar una especie de vitrina o un recipiente de cristal donde meter los objetos para todos aquellos que quieran verlo. ¡Qué grande! El ídolo, el hombrecito, ¿no?, que decíamos que acabó sus días, quizá uno de los dos se haya salvado, no lo sé, pero que es la muestra del nacimiento de muchas religiones. Ojo, porque con cosas venidas del cielo se han instaurado en ocasiones religiones milenarias. Diego Marañón, seguiremos muy atentos, gracias por todo el trabajo, luego te escuchamos. Perfecto, hasta luego. ¿Más opiniones, abuela Pluma? Pues mira, Carla Cosilla dice: será el mismo metal que el encontrado en el mítico Roswell. Coco Fernández, aparatos con nuevas aleaciones que se lanzan al espacio para probar su resistencia a su reentrada en la atmósfera, provocada o accidentalmente. Desde luego no hay mucho, aunque si se ha fundido todo no lo sé, pero no parece eso muy propio de tornillos y engranajes mecánicos, aunque no lo descarta Correa, pero la imagen es algo muy fundido que parece más natural, ¿no? Parece. Irene Herrero dice: ¿dónde estará el origen de esos resplandores para que duren 6 horas? Yoshi, esas figuras se pueden crear cuando la arena o tierra son sometidos a grandes temperaturas de calor, igual que cuando cae un rayo. José Fernández Limón, tubo vitrificado producido por el rayo al penetrar en la tierra, fundiendo las sustancias silíceas con que se tropieza. ¿Es igual a fulgurita? Daniel. O sea que muchos amigos que pueden entender de esta materia nos aseguran que eso que descartaba Correa sí que puede ser posible, la fulgurita, un rayo muy especial que rompe esa zona de alta tensión y que cae al suelo.
Opinan que sí, porque además hay imágenes de fulgurita que algunas se asemejan. Si buscamos por internet hay algunas que se asemejan, parecen como raíces que se van prolongando sus brazos por varios sitios según por donde caiga el rayo, y sí se parecen. ¿Y qué sabemos de las fotografías que hay del supuesto fenómeno? ¿Fotografías, Javi? Bueno, han ido surgiendo todo tipo de fotografías, efectivamente. Hay una en especial que parece tomada a su vez a una pantalla, parece una fotografía de una fotografía, que es la que pues ha dado la vuelta a las redes sociales. Es como un sol en mitad de la noche. Efectivamente, hay una en la que aparece una especie de sol, el fondo es absolutamente negro y una luz de color rojizo. Casualidad o no, es la misma que describen muchos testigos, tanto de ese domingo como de los días anteriores y posteriores, y otra de ellas es una especie de objeto casi ovalado muy cerca de la cámara, que, como digo, está dando la vuelta a las redes sociales. Ese material es bastante complejo porque intentamos llegar a la fuente y al final es casi imposible. Quede claro. Javier, ¿qué te parece si rematamos esta historia para irnos luego con Milenio Te Responde con algo que también pasó en ese país, que es muy desconocido y que podría ser la guinda perfecta para otros casos todavía más complejos, pero que a veces empiezan de la misma forma? Pues lo que tienen las sincronicidades. Antes de que nosotros tuviéramos la primera noticia de lo ocurrido en Yucatán, conversábamos con Rubén Uriarte, que es un investigador afincado en Los Ángeles, en California, y que publicó hace algún tiempo un libro titulado El otro Roswell, The Other Roswell. Hablaba de un caso que nunca se escribió con letras grandes en la historia de la ufología. Fue una vivencia que tuvo un coronel llamado Robert Burton William en el año 1955. Aquel año él participaba en una operación militar que debía ser bastante espectacular, por cierto, en la época. Él volaba con una escuadrilla de Sabre F-86 escoltando a varios bombarderos enormes, los B-47 de la Segunda Guerra Mundial, por encima de todos los Estados Unidos. Se dirigían hacia una base militar en Texas, trasladaban incluso algún tipo de material de carácter nuclear y por lo tanto la escuadrilla de cazas tenía que estar muy pendiente de lo que pudiera ocurrir, de cualquier tipo de alteración, amenaza, en fin, cualquier cosa. Bueno, el caso es que mientras estaban haciendo ese vuelo, los radares que estaban siguiendo aquella escuadrilla detectaron que se les estaba aproximando un objeto no identificado. Imagínate la tensión del momento, ¿no? Un objeto a gran velocidad, a 2000 millas por hora, se acerca hacia ese grupo que estaba escoltando esos B-47. Claro, les deja estupefactos a los cazas y el coronel Willingham pide permiso para desviarse de la escuadrilla y tratar de seguir a aquel objeto, porque tiene la sensación, y también lo confirman los radares, de que ese objeto ha caído, se ha estrellado. Con el caza sobrevuela una zona donde ve algo humeante que sale del otro lado ya de la frontera. Estamos hablando de que esto sucede cerca de San Angelo, en Texas. Esto ya está en la frontera mexicana, al otro lado de la frontera. Así que él se vuelve a incorporar a su escuadrilla y cuando toma tierra, junto con otro oficial, toma una avioneta y acude a ese lugar. Aterriza al otro lado de la frontera, en tierra ya extranjera, en México, y cuando ellos toman tierra, esos dos oficiales allí, toda la zona ha sido acordonada por soldados mexicanos. Ellos se presentan como oficiales de los Estados Unidos. Los mexicanos dicen que estaban esperando que llegaran los americanos para, en fin, ocuparse de esto. Parece que no era la primera vez que un objeto, una prueba balística, algo de procedencia americana se había estrellado al otro lado de la frontera y por lo tanto existía ya cierta prevención y cierta colaboración. Y es curioso porque Willingham se da cuenta inmediatamente que aquello que ha caído no es normal. Se trata de un objeto en forma de lenteja, en forma discoidal, que se ha empotrado con el suelo, que no ha sufrido una ruptura, está intacto, pero hay algunos fragmentos, en fin, dispersos por el suelo. Y fíjate, Rubén Uriarte nos cuenta que llega incluso a hacerse con uno de esos fragmentos y se lo mete en el bolsillo. Willingham dio un pedazo de metal muy pequeño como el tamaño del mano. Él puso el pedazo entre su chaqueta y después regresaron a los Estados Unidos. Cuando llegó tuvieron él y los otros pilotos una junta con el comandante y el comandante lo dijeron a todos los pilotos que estaban allí en esa misión
y el comandante dijo que se queden callados. Si alguien dice algo, que va a pasar consecuencias muy graves. Ahora, después de este dossier especial, porque yo creo que merecía la pena, yo no sé al final, haciendo una estadística, no sé si hay división de opiniones o muchas personas creen que es un efecto natural. Mira, nos han llegado además mails de gente que trabaja con electricidad. Ajá. Y dicen que es un sonido eléctrico sin ninguna duda. Dice Pues lo agradecemos, David que estéis Pardo, ahí. por ejemplo, que él ha trabajado en postes de alta tensión y que el sonido es propiamente eléctrico, que sin duda ninguna, y que la falta de material fundido de los cables es propio también de este tipo de averías. El chisporroteo está activo y el material de los cables se funde debido al calentamiento tan grande que sufre ese cable. Esos son los mensajes que nos gustan, de personas que saben de lo que hablan. Así como en Ichmul hicieron un mosaico con un ser humano, nosotros hacemos un puzzle para resolver el También misterio. Juan Carlos Gómez, que es ingeniero técnico industrial, especialista en electricidad, y definitivamente el sonido es igual al que se genera en redes de alta tensión, tanto el chisporroteo como el zumbido. Claro, ¿fue un hecho eléctrico simplemente el que generó todo eso? ¿O algo hizo implosionar esa instalación eléctrica, como en muchos casos clásicos, algunos en España, por cierto, de ovnis y electricidad? David Guerrero nos habla de lo que denomina el efecto corona. Al ionizarse los gases y pese a estar a presión de una atmósfera, los átomos de los gases son cargados por el alto voltaje, el átomo sube su capacidad energética y suben de anillo atómico. Al descargarse, emiten esa luz en el espectro visible. Dice que según los gases que hay alrededor y según los componentes de la Tierra, pueden ser de un color, de una tonalidad o de otra. Interesantísimo. Y ahora es el momento de Milenio 3 Responde. Hablaremos rápidamente porque teníamos deberes. No supimos responder, y creo que esta semana va a pasar lo mismo, a alguien que nos hablaba de una extraña figura en Irak, ¿puede ser? ¿O Irán? No, era en Vietnam. En Vietnam, perdón. Una figura de la Virgen que al parecer se movía, que estuvo causando sensación en marzo del año 2012, es cuando empieza a surgir este vídeo. Bueno, hemos podido averiguar que no surge en marzo de 2012, surge en el 2008. En el 2008 ya se empiezan a grabar y a emitir esas imágenes porque durante una romería de la Virgen, pues al parecer esta parece que mueve el manto. Es verdad que en la filmación se ve que con el aire los árboles de alrededor se mueven y una figura bastante grande de yeso de la Virgen María pues parece que mueve también su manto. Las imágenes son grabadas desde una casa y la romería está pues como a 500 metros, 1 kilómetro, y la imagen, por lo tanto, no es muy buena, pero sí que se ve el movimiento de ese manto. Posible explicación, que de verdad fuera un manto. Normalmente, en algunas romerías, y justamente en esas fechas, en Semana Santa, se suele poner a las vírgenes, es un símbolo de pureza, un manto blanco. Es posible que a esa imagen le pusieran un manto blanco y verdaderamente esa tela es la que se mueve. No ha vuelto a ver ningún vídeo extraño de esa misma virgen. Perfecto. Hola, buenas noches. Sobre el tema que os quería preguntar, es relativo a un milagro o a un supuesto milagro que hubo en un pequeño pueblo que se llama Fuentes de Año, de la provincia de Ávila, en el que pues yo fui partícipe de un rosario que se aparecía en los años 80, se desaparecía, volvía a aparecer en otra pared y así sucesivamente. Luego la gente que vino conmigo pudo ver como una virgen movía la mano, una talla de la virgen que había en la casa de allí de Fuentes de Año, y yo quería saber un poco qué pasó con ese milagro. Pues nada, muchas gracias y hasta luego. Gracias a ti, amigo Carlos, pero creo que esto es un reto. Aquí todos hemos puesto una cara. Mira, Fuentes de Año está muy cerca del pueblo de mi abuela. Bernuy de Zapardiel. Sí que es cierto que en los años 80 se habló de un posible milagro, de un rosario que aparecía y desaparecía en una de las viviendas. ¿Ah, sí? Lo que pasa que no se pudo descubrir absolutamente nada. A raíz de eso ya hubo gente que dijo que se movía la figura de una virgen, que el Cristo también parecía que cambiaba su rostro de forma según iban pasando los días, pero todo se quedó en que no se pudo investigar porque el rosario yo creo que al final desapareció, no se volvió a saber nada de él y quedó todo como en una anécdota. Ávila mágica, que duda cabe. Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba y mi pregunta va dirigida a Iker Jiménez. Leí recientemente el libro de JJ Benítez, Ricky Bay, una historia oficialmente imposible. En este libro se menciona alguna conversación contigo en el transcurso de su investigación, lo cual me hace pensar que tuviste información sobre el caso. Me gustaría que me confirmara
si es real esta historia, y si es así, qué saber de ella, porque después de este libro no sé qué pensar del señor Benítez. A veces pienso que es un periodista valiente que lucha para encontrar la verdad, y otras que se burla de la gente y es el rey del marketing. Quisiera saber tu opinión sincera. Muchas gracias. Vaya preguntita, esto es como el objeto de Ishmul, lanzado, por eso he pegado yo un porrazo aquí al micrófono, que ha debido sonar y despertar a muchos. Habría mucho que hablar. La conexión con ese tema yo no la sabía. Cuando hizo ese libro JJ Benítez sobre una supuesta infiltrada, coincidimos porque él estaba en plena investigación y, bueno, le informamos tanto Lorenzo Fernández como yo en su día de unas extrañas historias ocurridas en julio del 96 en Jaén. Un caso que luego se ha llamado Los Villares, unas piedras, signos. Para mí, lo que yo vi no tiene mucho sentido, sí quizá un caso primigenio, pero luego esas piedras talladas pues era un poco pues lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que, en mi humilde opinión, pues la sugestión colectiva o la mentalidad de una persona que cree que realmente está en contacto con algo que quizá haya visto de verdad. Pero luego Benítez se encontró en el Mar Rojo, si no me equivoco, en Sharm el Sheikh, un anillo donde venía el signo del caso que yo le había comentado. Entonces, claro, ahí empezó la hilazón. Pero sobre ese caso, yo no sé si Javier Sierra quiere opinar, yo no tengo información. Es más, para mí siempre ha sido una incógnita. Es un caso muy polémico, difícil de creer evidentemente, pero si sirve de algo, mi opinión sincera es que JJ Benítez es un maestro. Para mí no es el rey del marketing, para mí es un periodista que lucha por contar lo que él quiere y que podrá gustar más, menos, diferentes variaciones, pero si quieres mi opinión sincera, yo no tengo dudas en torno a JJ Benítez. Ahora, es verdad, esta historia es una de las más raras que yo he escuchado nunca. Y si alguien quiere apostillar algo, tiene 10 segundos. Bueno, él los llama casos extremos y es que realmente es un caso extremo, casi fuera de lo que habitualmente entra dentro de la casuística OVNI que ha investigado tantísimo Juanjo, ¿no? Pero la fuente de todo eso, el culpable, entre comillas, y lo digo con todo cariño, de toda esta historia, es un muy gran amigo mío, que es Ignacio Darnaude, en Sevilla, que, en fin, se ha dedicado durante toda su vida, y ya es larga, a recopilar este tipo de casos que se escapan de lo convencional dentro de la ufología. Él le inyectó el gusanillo de esta historia a Juanjo Benítez y se puso en marcha rápidamente a investigarlo porque empezó a afectarle personalmente precisamente a raíz de aquello del anillo. En fin, todo está escrito en el libro. Queda pendiente una segunda parte. Claro, es un libro muy abrupto, ¿no? Que acaba así y todo el mundo dijo, bueno, ¿y esto qué pasa? Claro, queda pendiente esa segunda parte. Bueno, ojalá llegue por de pronto. Ya sabemos que el próximo libro de Juanjo no es la continuación de Ricky B, sino va a ser uno sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Claro, mucha gente le puede descolocar, ¿no? Toda esta última vertiente de Benítez, se ha conocido el Benítez. Pero claro, yo también pienso una cosa, tenemos derecho también a variar, ¿eh? Sin duda. Uno no puede estar siempre haciendo lo mismo, ¿no? Hola, soy Pedro y me gustaría que me dijeseis algo sobre el aeropuerto de Denver, los misterios que hay, si me podéis decir algo de todo lo que hay allí misterioso en ese aeropuerto. Gracias. Tenéis un mail milenio3con número @cadenaser.com. Hombre, ya lo de ponernos a reto, no sé yo a prueba, no sé yo si es muy lógico, pero bueno, si queréis informaros de casos concretos, preguntarnos cosas específicas, no sobre el tema que, digamos, desarrollamos en el programa, estaremos encantados. Es un encuentro con vuestra voz. Nos gusta escuchar vuestra voz. Luego, tanto Fermín como Javier Pérez Campos os llaman, os graban y podéis lanzar y que vuestra voz aparezca también en Milenio 3, que tiene algo así un poco de cósmico, ¿no? Loncho lateral, es un buen término que Javier, fíjate, tenía guardado. Yo le dije eso, que había salido por la tangente y me lo ha devuelto ahora. Menos mal que Santi Camacho creo que no va con loncha lateral, sino a tope. Aeropuerto de Denver, el problema es que, claro, contestar esto en un minuto es la parte complicada. Es lo bonito. Porque da para una hora de programa. Vamos a ver, el aeropuerto de Denver es considerado por muchos teóricos de la conspiración como una especie de gran refugio para el fin del mundo que planean las élites mundiales, los Illuminati. Es un aeropuerto bizarro donde los haya, ¿no? Y es que efectivamente el aeropuerto es bizarro, está repleto de símbolos masónicos, tiene unos murales en las paredes en los cuales prácticamente se describe una especie de apocalipsis / resurrección de la Tierra por parte de unos pocos elegidos en lo que se sugiere sería un régimen político nuevo. Incluso las obras de construcción del aeropuerto, los que las presenciaron, dicen que no se corresponden para nada con la instalación que se ve, que debe de haber literalmente kilómetros de galerías subterráneas debajo que oficialmente se niega que existan y que nadie
nadie sabe cuál es su función real. Es decir, el sitio es un misterio en sí mismo y bueno, requeriría bastante más tiempo que esto. Hola, me llamo Juan José, soy de Jaén, tengo 19 años y estudio historia en la universidad. Mi pregunta es la siguiente: quisiera si pudiese ser un listado sobre hechos que no son incluidos en los libros de historia que yo estudio. Muchas gracias, y si es posible quisiera dedicar esta pregunta a mi padre, que hace 3 días que se me fue. Gracias. Querido amigo, yo estoy seguro que tu padre ha escuchado esa pregunta y que le ha hecho mucha ilusión, y seguro que te ha guiñado un ojo desde los confines espaciales o desde las otras dimensiones, ¿no? Gracias, ¿no? Nos has dejado un poco, no lo habíamos escuchado. Y yo creo, yo no sé, claro, sería horas y horas hablando de temas que no son en los libros, pero ¿qué os parece si recomendamos un libro de temas históricos, así a vuela pluma, para que él con 19 años, aparte de lo que le enseñan en la facultad, tenga, ¿no? Bueno, pues una pata. Venga, yo me lanzo en los oscuros lugares del saber. Astronautas en la prehistoria. La historia secreta del mundo, de Jonathan Black. Interesante. Muy bueno, sí, señor. Yo me voy a saltar la sugerencia porque creo que como historiador hay una cosa que no se les enseña a los historiadores. El historiador no solamente cuenta, sino que tiene que saber el desarrollo, las implicaciones de los acontecimientos históricos, de dónde vienen. Y hay un género que se llama la historia contrafactual, que básicamente son estudios historiográficos de qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial o la Primera? ¿Qué hubiera pasado si los japoneses hubiesen ganado la Guerra del Pacífico? Hay muy importantes... ¿Pero dices uno o no? Porque esto empieza a sonar ya loncha de bacon gigante, semifrita ya. Mira, uno en concreto de ese género no se me ocurre ahora mismo. Hashtag loncha lateral. Fuera Santi, o sea, eliminado de este... O sea, que Santi Camacho no sea capaz de decir... Esto es cuestión de reflejos, ¿tú decías, Javier? La historia secreta del mundo. La historia secreta del mundo. ¿Sabes? 20 grandes conspiraciones de la historia. Claro, sí señor, 20 grandes conspiraciones de la historia. Oye, esto es como Goitisolo. Esto es como Goitisolo, ¿no? Cuando le preguntaron los 5 mejores libros de la humanidad dijo 2 suyos. Bueno, no está mal. Eso me han contado, Igual no es así exactamente, pero eso me han contado. Digo, bueno, eso es tener extraterrestres en la historia, el mítico Jacques Bergier con los niños en la portada. En Banjos, sí. En Banjos. En los oscuros lugares del saber, Peter Kingsley. Javi. Yo me quedo con uno que he leído hace muy poco y que me ha dejado muy marcado, que es Los chamanes de la prehistoria, que es una auténtica obra de arte, no solo por su primera parte, sino por la segunda parte, y cómo a Jean-Claude, después de publicar ese libro, casi le hacen una X y no vuelve a ser mirado con los mismos ojos por los catedráticos con los que se codeaba hasta la fecha. Un puñado de lecturas absolutamente heréticas. Yo creo que lo vas a pasar muy bien y quizá tengas una diferente opinión, por lo menos ampliada, no convencional. Ha sido un placer, compañeros. Ahora continuamos después de todas las noticias, toda la actualidad. Javier Sierra, que descanses mucho, que sé que has tenido una semana agitadísima y que sigan los éxitos, compañero. Muchas gracias. Hasta dentro de 7 días, amigo. Nosotros tenemos... Santi Camacho, vas a contarnos la historia de... la historia de un gesto, fíjate, de un simple gesto. Tiene que ver con la mano. Vamos a adivinarlo. Y muchísimas más cosas. Uno de los nuestros, ¿quién vendrá? Días de pánico. En fin, continúa Milenio 3.